Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Carlos Cusi Ramos y voy a hablar acerca de la etiología del daño cerebral y también los factores que pueden dañar el cerebro. Me gustaría empezar reconociendo que el cerebro es el centro de control de todas nuestras funciones cognitivas, emocionales y motoras. Este órgano complejo está compuesto por diversas estructuras, entre las que se incluyen el córtex cerebral, ganglios basales, el cerebelo y el tronco encefálico, cada una con roles específicos. La etiología del daño cerebral en sí abarca causas que originan alteraciones entre las estructuras y que por consecuencia resultan en trastornos cognitivos, emocionales y conductuales. Desde el punto de la neuropsicología, es fundamental poder entender que el daño cerebral mismo, dependiendo de su localización y también etiología, puede tener consecuencias muy variadas. Por ejemplo, lesiones en el lóbulo temporal pueden resultar en amnesia, particularmente cuando el hipocampo, una estructura crítica para la formación de nuevos recuerdos, está involucrado. O también daños en el lóbulo parietal, el cual juega un papel clave en la percepción espacial y también en la integración sensorial. Esto puede llevar a la heminegligencia, donde el paciente directamente ignora un lado de su entorno. Estas lesiones en ganglios basales, por ejemplo, que regulan el movimiento y el aprendizaje de hábitos, pueden resultar en desórdenes del movimiento, como el parkinsonio, además también el cerebelo, encargado de la coordinación motora y el equilibrio, si se ve afectado, puede generar ataxia y dificultades en la coordinación de movimientos. Empezando así, me gustaría hablar acerca del traumatismo cráneoencefálico, o mejor referámoslo como TCE. El TCE es una de las principales causas de daño cerebral adquirido y puede resultar de impactos violentos en la cabeza, como los que ocurren en accidentes automovilísticos, caídas o deportes de contacto. Desde una perspectiva, el TCE es particularmente preocupante, ya por sus efectos tanto en la parénquima cerebral como en la microestructura neuronal. Estas lesiones pueden ser de tipo focal, como por ejemplo hematomas epidurales y también subdurales, los cuales afectan áreas específicas, como el lóbulo frontal o temporal, comprometiendo funciones como la planificación, control de impulsos y la memoria. Por ejemplo, una lesión axonal difusa, que la cual es muy característica de los TCE severos, produce un daño extenso en la conectividad cerebral. Esto afecta tanto a la sustancia blanca como a las vías comisurales, lo cual resulta en déficits de la integración interhemisférica y, peor aún, en las funciones ejecutivas de la persona. Hablando más acerca del impacto que tiene esto, el TCE, en las redes neuronales, es que no solo afecta a la estructura física del cerebro, sino también las redes neuronales que subyaacen a las funciones cognitivas y emocionales. Las lesiones en el lóbulo frontal, por ejemplo, pueden desconectar la corteza prefrontal de otras áreas corticales y también subcorticales, esto resultando en cambios de la personalidad muy grandes, dificultad para planificar, tomar decisiones y problemas de la autorregulación emocional. Además, el daño en el sistema límbico, que incluye estructuras como la amígdala y el hipocampo, puede llevar a trastornos emocionales y déficits en la memoria episódica. Continuando, me gustaría hablar también acerca de los tumores cerebrales, puesto que estos también representan otra etiología significativa del daño cerebral. Estos pueden ser primarios, originados en el propio cerebro, o también metastásicos, los cuales provienen de cánceres de otras partes del cuerpo. Los gliomas, por ejemplo, son tumores derivados de las células gliales que pueden invadir y también destruir tejido cerebral sano, mientras que los meningomas, aunque también son generalmente benignos, pueden causar efectos adversos al comprimir áreas cerebrales importantes. Desde una perspectiva neuropsicológica también se podría decir que la localización del tumor es clave para así poder entender secuelas cognitivas y también comportamentales. Un glioma del lóbulo frontal puede llevar a cambios en la personalidad y apatía, mientras que un tumor en el cerebelo puede afectar la coordinación motora y el equilibrio. Además, la presión intracraneal elevada también obstruye el flujo líquido cefalorraquídeo, puede causar hidrocefalia, contribuyendo a un deterioro cognitivo generalizado y también a la disminución del estado de alerta de la persona. Aquí me gustaría dar algunos efectos a conocer de lo que sería la cirugía propia y también de la radioterapia que se utiliza para tratar los tumores cerebrales. Porque es importante considerar también efectos psicológicos en tratamientos para tumores. Esto podría decirse que tratamientos obviamente van a ser necesarios para ello. Sin embargo, pueden causar daño adicional al tejido. La cirugía puede resultar en déficits focales si las áreas elocuentes del cerebro, las cuales son responsables de funciones esenciales como el lenguaje o la motricidad, se ven afectadas. Por otro lado, la radioterapia, aunque esta está dirigida a destruir células tumorales,
Puede también afectar la neurogénesis en el hipocampo, contribuyendo a déficits a la memoria a largo plazo. La epilepsia se podría decir que es una condición neurológica caracterizada por crisis convulsivas recurrentes, las cuales pueden causar daño cerebral con el tiempo, especialmente si no se controla de manera adecuada. Estas crisis, dependiendo de su tipo y frecuencia, pueden causar daño en áreas específicas del cerebro, como también de manera mucho más generalizada. Las crisis focales, que afectan a una región particular, pueden llevar a esclerosis hipocampal, resultando en dificultades para así poder formar recuerdos, mientras que las crisis generalizadas, que involucran a ambos hemisferios del cerebro, pueden causar un deterioro global de las funciones cognitivas. La epilepsia en el lóbulo temporal, en particular, es conocida por su asociación con déficits en la memoria y también en la emoción, ya que esta región incluye estructuras clave como el hipocampo y la amígdala, además también del uso prolongado de fármacos antiepilépticos. Aunque sí es bien conocido y necesario para controlar la crisis, puede tener efectos secundarios neuropsicológicos, como el deterioro de la atención, la velocidad de procesamiento y también de la memoria verbal. Por último, me gustaría hablar acerca del maltrato infantil. El maltrato infantil es un factor etiológico que puede tener consecuencias devastadoras en el desarrollo cerebral, particularmente durante las etapas críticas de la infancia. El cerebro en desarrollo es extremadamente vulnerable al estrés y al trauma, lo que puede llevar a alteraciones permanentes en la estructura y función cerebral. El maltrato físico, por ejemplo, puede causar lesiones cerebrales directas, mientras que el abuso emocional y la negligencia pueden interferir con el desarrollo normal del sistema límbico, el cual es crucial para la regulación emocional. El estrés crónico asociado con el maltrato también puede activar de manera continua el eje hipotalámico pituitario adrenal o el HPA, resultando en niveles elevados de cortisol, los cuales pueden llegar a ser tóxicos para las neuronas en desarrollo. Esto puede llevar a una reducción del volumen del hipocampo, lo cual se traduce con dificultades en la memoria y el aprendizaje, junto con la hiperactividad de la amígdala, contribuyendo a la ansiedad y a la reactividad emocional.